El matrimonio, que comenzó como un castigo, terminó convirtiéndose en el amor más profundo que jamás había pisado aquellas tierras. Pero antes del amor, hubo silencio. Antes del cuidado, hubo rechazo. Y antes de la familia, hubo un secreto capaz de destruirlo todo. Acércate, porque esta no es una historia ligera. Es una historia de abandono, de orgullo, de dolor y de un amor que nace cuando todo parece perdido. Esta es la historia de Antonio y Elena. El año era 1905. En el corazón olvidado de Minas Gerais, donde el viento atraviesa las montañas como si cargara recuerdos antiguos, existía la Hacienda Santa Cruz, un lugar que alguna vez fue motivo de orgullo. Dicen los más viejos que, en tiempos del padre de Antonio, la hacienda estaba llena de vida. Las fiestas duraban días, la música se escuchaba desde lejos y nadie se iba con hambre. Pero el tiempo tiene la costumbre de llevárselo todo. Ahora Santa Cruz era apenas una sombra. La maleza crecía sin control, las cercas estaban torcidas y la casa demasiado grande para tanto silencio. Antonio tenía 35 años, fuerte, respetado, trabajador, pero vacío. 3 años antes, una fiebre se llevó a su esposa, Beatriz. Se la llevó rápido, sin aviso, sin despedida, y con ella se llevó su alegría. Antonio no se volvió cruel, pero tampoco volvió a ser el mismo. Cumplía con sus deberes, pagaba a sus hombres, ayudaba a quien lo necesitaba, pero por dentro no quedaba nada, ni sueños, ni esperanza, solo silencio. La casa reflejaba eso. La cocina ya no olía a café, los pasillos vivían oscuros y el polvo parecía eterno. Era como si la casa también estuviera de luto. Fue entonces cuando el sacerdote del pueblo decidió intervenir. No habló de amor, habló de necesidad, de compañía, de orden. Y así, Elena llegó. Elena tenía 22 años, hermosa, pero de una forma discreta. Huérfana, costurera, sobreviviendo como podía, pero su verdadero problema era otro. Estaba embarazada. Meses antes, un hombre pasó por el pueblo. Promesas dulces, palabras fáciles, y ella creyó. Él se fue y dejó una vida creciendo dentro de ella. En aquella época, eso no era solo un error, era una condena, sin esposo, sin protección. Elena no tenía a dónde ir. El sacerdote vio una salida para ambos, un matrimonio sin amor. Antonio daría nombre, techo y protección. Elena cuidaría la casa, nada más. Él aceptó por necesidad, ella por supervivencia. La boda fue silenciosa, sin fiesta, sin alegría. El viaje a la hacienda fue peor. 2 desconocidos, compartiendo el mismo destino. Cuando llegaron, Elena lo sintió. Eso no era un hogar, era un lugar vacío. Antonio fue directo. Esa es la sala. La cocina está atrás. Ese será tu cuarto. No entres al mío, no me molestes. Y así empezó todo. Los días pasaban lentos. Elena comenzó a limpiar, a ordenar, a traer luz. La casa empezó a cambiar, pero Antonio no. Él veía todo, pero no decía nada, porque sentir era peligroso. Mientras tanto, el secreto crecía. La barriga de Elena comenzaba a notarse. Ella la escondía como podía, hasta que su cuerpo no resistió. Una tarde de tormenta, Antonio la encontró en el suelo, desmayada. La tomó en brazos y entonces lo vio. La verdad, estaba embarazada. El mundo se detuvo. La rabia vino primero, pero se detuvo al verla, frágil, pálida, asustada. No había maldad, solo miedo. Decidió ayudarla. Pero al día siguiente puso las reglas. Ella se quedaría, pero no como esposa. Tendrás techo, comida y protección. El niño llevará mi nombre. Pausa. Pero no esperes nada más. Ella aceptó y comenzó el verdadero castigo. No de golpes, sino de indiferencia.
Antonio cumplía, pero no miraba, no hablaba, no sentía. Elena se volvió invisible hasta que algo cambió. Un día, Antonio la vio cosiendo ropa para el bebé, pequeña, hecha con retazos, y algo en él se movió. Días después, la sostuvo para que no cayera y sintió al bebé moverse. Un golpe, fuerte, vivo. Ese momento lo quebró por dentro, pero no tuvo tiempo de entenderlo, porque el pasado volvió. Mauricio, el verdadero padre. Cuando llegó, Elena tuvo miedo. No lo dejes entrar, Antonio pensó, y decidió. Nadie se lleva nada de aquí. Cuando Mauricio apareció, Antonio lo enfrentó. Ese hijo es mío, lo dijo sin dudar, y en ese momento, la mentira empezó a volverse verdad. Mauricio se fue, pero todo cambió, y entonces llegó la noche más difícil. El parto, sin ayuda, sin médico, sin salida, solo ellos. Antonio enfrentó su mayor miedo. Recordó la muerte de su primera esposa, pero Elena lo miró y dijo: dijiste que eres el padre, entonces sélo. Y él lo fue. El bebé nació, pero no lloró. El tiempo se detuvo. Antonio luchó. Y entonces el llanto llegó. Un niño, Mateo. Y en ese instante, Antonio ya no era el mismo. Pero la prueba final aún faltaba. La fiebre llegó, alta, peligrosa. Elena empezó a apagarse. Y Antonio se quebró. Rezaba, imploraba, lloraba. No te la lleves. La noche fue eterna, pero el milagro llegó. La fiebre bajó. Ella sobrevivió. Y cuando despertó, todo era diferente. Me quedé por ti. Y ahí ya no había duda. Eran una familia. En el bautizo, Antonio declaró: este niño es mi hijo. Sin miedo, sin vergüenza, y en ese momento se convirtió en padre. El tiempo pasó. La casa volvió a tener vida. El silencio se volvió compañía. El dolor se volvió amor. Porque el amor verdadero no nace perfecto. Se construye con decisiones, con sacrificio, con coraje. Y a veces lo que parece un castigo es en realidad el comienzo de algo mucho más grande. Porque el amor no siempre llega como lo soñamos, pero llega como lo necesitamos.